Son las 7:12. Vamos a ir a otro tema que nos compete a todos y tiene que ver con el aumento de la tarifa del agua, algo tan indispensable y básico para vivir. Está el señor José Luis Patiño, jefe de usuarios de la Superintendencia de Servicios de Saneamiento SUNAS. Señor Patiño, ¿cómo está? Buenos días. A ver, ¿qué les decimos a nuestros televidentes? O sea, ¿por qué van a tener que pagar más en la factura de agua desde julio? Le decimos que estamos viviendo, y siempre lo hemos vivido acá en Lima, una capital que es la segunda en el mundo que vive en medio de un desierto. Y que cada vez más, con el tiempo la tendencia es así, es más costoso traer el agua de la parte de la vertiente del occidente. Y no solamente es el tema de traer y crear infraestructura en la parte de la cabecera de cuenca, como se llama, sino también que los índices de contaminación de esa agua que se trae cada vez son mayores. Es decir, a las empresas de agua como Sedapal, que están en esa vertiente costera, desértica, les cuesta más, no solamente porque hay menor cantidad de agua, producto de las lluvias cada vez menos intensas que hay, sino también por la cantidad de contaminación que están viviendo esas cuencas. ¿A consecuencia de? A consecuencia del cambio climático y de la intervención del hombre. Estamos hablando de agricultura, de minería ilegal, de industria, basura, desagüe, etc. Entonces, los costos de producción, de producir agua potable en Lima y en el resto del país, están creciendo de manera alarmante. Ahora, el otro factor se agrega es que aún hay gente que no tiene agua en Lima. Ese es el punto, porque la gente dice, me suben la tarifa de agua, pero voltea a ver a su vecino y no tiene agua, no tiene el mínimo servicio. Hay una gran responsabilidad de la empresa de agua por atender a cuánta gente que no tiene agua en Lima. Más de 700.000 personas. ¿Cuántas? Que hoy, 700.000. ¿Solo en Lima? Solo en Lima, que no tienen el servicio de agua en su domicilio. ¿Eso qué implica? Que estas familias están pagando 15 veces más que un usuario que ya está conectado a Sedapal. Ustedes hicieron un informe hace poco donde revelaron lo dramático que es de esta gente, la agua en camiones y sucia. Exacto, y sucia. Y entonces esta gente no solamente paga más por el agua, la gente que no tiene agua, sino que se enferma y muere mucho más que obviamente que la gente que sí tiene agua. Ahora, entonces, esta medida no es para todos, entiendo, según han dicho en la SUNAS, es aquellos, va al 88% de usuarios domésticos. Lo que pasa es que, a ver, ¿a qué se refiere? El costo del metro cúbico sube en promedio 7% para todos, ¿ok? Lo que pasa es que la tarifa de agua está subsidiada en los primeros 25 metros cúbicos. No están pagando, la mayoría, ese 88% de limeños y chalacos, no están pagando la tarifa real porque están recibiendo un subsidio. A partir del año 3, ese subsidio se va a focalizar estrictamente a aquellas familias pobres y en extremo pobres. Entonces va a haber un reajuste, y esto es un tema para que se vayan preparando las familias de clase media, para que puedan ir mejorando sus prácticas de uso. Eso es importante. En promedio, una familia promedio, clase media, papá, mamá, 2 hijos, ¿cuántos metros cúbicos gasta al mes? Una familia debería estar consumiendo, una familia de 6 miembros en casa, entre 15 y 18 metros cúbicos. Es el consumo más racional. Lo que estamos viendo es que a veces los consumos exceden los 25 metros cúbicos. O sea, y es por eso que la tarifa salta. Hay un desperdicio de agua. Exactamente, hay un derroche. Ahora, ¿se ha llegado a un poco entender este mal uso del agua en cuánto perjudica al resto? Es decir, ¿cuánta gente usa mal el agua y cuánto le perjudica a todo lo demás? Porque si estamos señalando que uno de los factores de por qué está subiendo el agua es porque cada vez es más escasa y más complicada potabilizarla, naturalmente el derroche hace que la empresa necesite más agua para traer, más agua para potabilizar. Y si esa agua, digamos, el consumo se restringiera, hoy un limeño está gastando 250 litros por persona, cuando debía estar gastando 50 litros por persona. ¿Y eso por qué? Porque dejamos abierto el caño, porque nos duchamos durante minutos. Efectivamente. Porque entonces se cepilla los dientes y el water malogrado, el hilo de, ¿no? Entonces todo eso nos indica, y ojo, no es para este año, es para el futuro, que debemos tomar una conciencia de que el valor económico del agua va a ir creciendo. Entonces, qué importante, nosotros como SUNAS, y ustedes nos han apoyado también, estamos haciendo campañas en colegios para concientizar a la gente. Pero si comparamos la tarifa de agua que pagamos aquí en Perú con otros países de Latinoamérica, estamos por debajo. ¿Sigue siendo barato pese al incremento? Fíjese. Un ejemplo, yo siempre digo, y aquí creo que lo más práctico es comparar cosas que nosotros visualizamos. Nosotros compramos una botellita de agua de medio litro a un sol, ¿no? 1000 litros, 2000 botellas, Sedapal nos vende a un solo 80. 2000 botellas de medio litro nos los vende a un solo 80. Es asombrosa la comparación. Entonces,
Claro, bueno, pero el agua... Claro, entonces, no digo que la tarifa de agua debe costar así, claro. Pero lo que estamos señalando es que, producto de este subsidio que estamos todavía manteniendo, porque un usuario que tiene ingresos altos en Miraflores paga lo mismo que un usuario en Huaycán. Entonces, aquí la lógica no paga es lo mismo que el que compra en camión. Efectivamente. El que compra en camión que no está todavía compra mucho más caro que el de Miraflores. 15 veces más. Es una injusticia. Entonces hay que empezar a trabajar encerrando esa brecha de infraestructura que existe en Lima. Y producto, parte, y volviendo al tema de la tarifa, los primeros usuarios que usan responsablemente el agua van a sufrir un incremento de 0.90 céntimos. Mientras más incrementa el consumo, más volumen de agua, la tarifa empieza a subir. Ajá. Y hasta 25 metros cúbicos el incremento es de 3 soles. Más allá de 25 metros cúbicos, una familia ya, digamos... Entonces, lo que las familias tienen que hacer es simplemente aprender a ahorrar y a manejar, a administrar bien el agua. Porque no solamente ni siquiera les va a afectar el reajuste, porque al consumir menos, evidentemente la factura es menos, sino que van a ayudar a la empresa a distribuir mejor esa agua. Ahora, esto de ayudar a la empresa, usted habla de una enorme brecha de infraestructura, ¿no? Hay 700.000 limeños que no tienen agua. ¿Sedapal como empresa se da abasto para los retos que tiene enfrente? Naturalmente tiene que ver una mejora ostensible en la gestión de la empresa. Nosotros tenemos, y ustedes también lo captan así, la percepción de la gente que existe un mal servicio en Lima. ¿No? Existe un mal servicio en Lima, esa percepción, ¿por qué? Porque el servicio postventa, o sea, la gente que ya tiene la conexión, cuando va a reclamar, a veces es maltratada, no le orientan bien, etcétera, etcétera. Pero también está la queja continua de gente que por años está esperando que el proyecto de agua llegue a sus casas. ¿Y no será que, digamos, para la SUNAS lo mejor sería que la empresa Sedapal sea entregada en concesión? ¿El Estado es capaz de...? Lo que pasa es que el regulador, como SUNAS, que fija las tarifas y proyecta los costos en base a resultados concretos de inversión, no distingue entre privado y público. Para nosotros lo más importante es que sea público y privado, pero que se gestione bien la empresa. Entonces, ¿qué tenemos presupuesto? Tenemos una concesión privada en Tumbes, por ejemplo, que tiene problemas. Y tiene problemas, ¿por qué? Porque también depende mucho de proyectos del Estado para materializar las obras de saneamiento. Claro. Entonces, hay un problema que no solamente atañe a la empresa, sino también al propio Estado, que para madurar un proyecto se demora entre 3 y 4 años, y eso cumpliendo todos los plazos y tiempos. Entonces, ¿desde cuándo vamos a ver ese aumento en nuestros recibos? A partir de julio. Sedapal ya va a estar informando los recibos de agua, el costo por metro cúbico. No queda nada más que administrar bien el agua y saber que Perú es uno de los países que paga poquísimo por el agua. Hay que estar consciente de eso. Revisen sus tuberías, revisen sus caños. Probablemente ahí se está pasando el agua, el water. Llame al gafitero, por favor, porque que le haga una revisión ahí. Y enséñele a sus hijos también. Muchísimas gracias. Señor José Luis Patiño, jefe de usuarios de SUNAS, ha estado con nosotros. Muchas gracias. 7:20. Vamos con noticias. El Papa Francisco publicó una carta encíclica